Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a conocer este regulador de esta tecnología antigua que de todos modos se sigue utilizando en algunas aplicaciones actualmente con esta tecnología, pero con algunos cambios. Bien, esta unidad es una unidad que tiene un autotransformador de manera interna. Normalmente se utilizaban cuando tenías una tensión elevada de manera permanente o baja de manera permanente. Con esta perilla tú podías compensar para que si estaba elevada de manera permanente, bajabas de manera permanente, y si estaba abajo de manera permanente, con este le subías para que a tus aparatos le llegaran los 120 o 115 o 110. Para apoyarte, para saber cuánto ponerle aquí, tenía un sistema de medición en el cual tú seleccionabas la tensión para que quedara regulado y ya supieras que tu tensión ya había quedado regulada. Este tipo de sistemas regulan para tensiones de manera permanente. Es decir, si tienes una entrada que incrementa su nivel, pues también a la salida incrementará el nivel. ¿Sí? Digamos que es nada más un elevador o va a disminuir en ciertos niveles, pero de manera permanente. O sea, no tiene la función automática como muchos de los reguladores que encontramos actualmente. Aquí para que lo veas, este lo fabricó la empresa Standard Transformer Corporation en Chicago, Illinois, hecho en Estados Unidos. Aquí dice potencia 500 watts, mantenga el indicador en la línea roja. Supongo que aquí en esta perilla tenía una línea roja, ya con el tiempo se le borró. La entrada de tensión debe ser de 65 a 145 voltios. Y tiene aquí la unidad número 6248 y nada más dice aquí off 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Decrease, increase. O sea, bajarle o subirle, ¿sí? Esta unidad era algo bastante sencilla. Tenía su cable de conexión, de alimentación, y su clavija para los aparatos que tú tenías. Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces, que no sé de qué año sea esta cosa, es una reliquia, es parte del Museo de Tecnodesarrollos, se utilizaría, no sé, para algún foco, para, no sé si en ese entonces habría licuadoras, televisores, pero sí ya se ve bastante antigua esta unidad. Vamos a ver cómo la podemos reparar, porque sí nos interesa probarla para ver su desempeño. Para esto tengo aquí un desarmador. Vamos a proceder a abrirlo. Los desarmadores, tiro aquí algo de óxido. Aquí otro tornillo. Otro tornillo. Y es lo que tenemos adentro del equipo, ¿sí? Una unidad bastante antigua. Sí se le ve algo de conchambre, como que estuvo en la cocina de alguna persona de la alta socialité. Sí, entonces vamos a buscar aquí cuál es el cable del suministro. Aquí lo que vamos a hacer va a ser cortar este cable. Bien, he tenido la suerte de encontrar un cable súper antiguo, entonces le va a dar bastante bien a lo que viene siendo este regulador. Esto también se ve así como de licuadora antigua, no sé, este tipo de cables me acuerdo que los veía en los electrodomésticos de mi abuelita. Entonces le pelamos aquí el cable un poquito
Desvelamos acá también un poquito y vamos a hacer aquí un empalme del cable antiguo con el cable nuevo. Pero antes de empalmarlo hay que introducir esto por el orificio del cable. Y ahora veo el más largo es este. Entonces aquí hacemos el empalme. Ahí espero que sí se vea. Y vamos a poner vamos a conectar el otro hilo. Ahí está. Hacemos el empalme. Ahí está listo. Ahora vamos a colocar 5. Bien, ya que tenemos nuestra unidad reparada, entonces como podrán ver quedó nuestro regulador de muy buena vista con este cable antiguo. Incluso está utilizado. Yo creo que este lo recuperamos, no sé de qué aparato, pero sí es bastante antiguo. Se le ve incluso también la mugre, todo eso le da bastante bien a la vista del equipo. Ahora, algo muy importante cuando reparemos dispositivos así como este. El dispositivo venía dañado, no funcional. Y digo dañado porque no traía cable. No sabemos si funciona o no funciona. Entonces es un poco aventurado conectarlo a la clavija y ver si funciona o si no, meterle un aparato. Entonces, por eso siempre es muy importante utilizar equipos de prueba para probar antes de ponernos en riesgo nuestra integridad. ¿Por qué? Porque el equipo viene en una situación en la cual no sabemos si confiar o no confiar. Imagínate que yo conecte esto y haga un corto, haga una chispa, o que no pase nada y al momento que yo lo toco me da una descarga y pueda tener una falla cardíaca o un accidente grave. Entonces, para eso tenemos aquí un medidor de resistencia de aislamiento. El medidor de resistencia de aislamiento precisamente nos ayuda a conocer cuál es la condición del equipo antes de utilizarlo. Para eso tenemos aquí varias cuestiones. Una situación muy importante que debemos de hacer es primero medir la continuidad que existe entre una terminal de la clavija y la carcasa. Entonces ahí yo coloco la carcasa y luego realizo la medición y me dice más de 1000 ohms. Entonces significa que no hay continuidad. Ahora le busco un pedacito que no tenga pintura. Si se fijan, aquí hay un lugar descarapelado. Ahí le coloco y me dice alto. Le pongo acá en un tornillo y me dice alto. Le pongo en la clavija y ahí sí me da continuidad. Le pongo en el otro de la clavija y también me da continuidad. Quiero que vean. Fíjese. Ahí me dice alto. Le coloco aquí. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Dice más de 1000 ohms. Y luego introduzco aquí en la clavija. Ahí me dice 2.9 ohms, 3 ohms. Y en la otra también hay continuidad. Ahora hay una continuidad baja, ¿verdad? Pero a la carcasa no. Ahora cambio la otra terminal. Le tallo ahí para que quite el óxido. Y le mido de la otra terminal a la carcasa. Me dice que no. Y a la clavija sí hay. Y a la clavija sí hay. Pero en la carcasa no hay contacto con ninguna de las dos terminales. Entonces ya desde ahí yo puedo tener algo de seguridad en conectarlo, porque no va a haber problema de que me vaya a dar una descarga, porque no hay continuidad de la clavija hacia la carcasa. Todavía faltaría ver el funcionamiento interno. Vamos viendo qué tenemos.
Vamos a hacer algunas otras pruebas. Por ejemplo, colocar aquí, colocar acá en la clavija y a lo mejor hacer aquí cambios. Ahí nos da un ohm. Va bajando la resistencia. A final de cuentas esto es un transformador, va a estar cambiando la relación que existe entre los distintos puntos del embobinado. Por ahí se verá. Tiene un paso muy duro. Y aquí en este otro, sí, ahí está apagado, porque aquí dice off. Y aquí va cambiando también la resistencia. Entonces esto a mí me hace sentir que sí está hasta cierto punto operativo. Ahora, esto fue la entrada contra la carcasa y la entrada contra la salida. Ahora lo que voy a hacer es probar la salida, las dos terminales de la salida contra la carcasa. Aquí veo una parte que no tiene pintura, ahí me dice que está bien, y luego la otra terminal, ahí está bien. Entonces yo creo que está bien la unidad para ponerla a probar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, ahora ¿cómo hacemos para probar nuestro regulador? Pues necesitamos un dispositivo que nos pueda causar variaciones en la tensión. Para eso vamos a utilizar un Variac. Tenemos nosotros un multicontacto y aquí vamos a conectar nuestro Variac. En esta clavija vamos a tener nuestra tensión variable conforme nosotros movemos la tensión en esta perilla del Variac. Entonces voy a montar aquí un multicontacto para poder medir la tensión de salida con este equipo de medición. Aquí vamos a ver tensión y vamos a conectar aquí. Ya tenemos las dos terminales conectadas a la salida del Variac, que va a ser la entrada del regulador. Conecto el regulador y este está ahorita apagado. Ahora, a la salida del regulador vamos a poner también un sistema de medición de tensión alterna. Ahí está, medición de alterna. Entonces lo que vamos a hacer es, también lo voy a conectar aquí en la parte trasera, y ahí estamos viendo, ahí ya está midiendo algo. Muy bien. Entonces tenemos aquí el regulador y este multímetro también lo voy a poner acá, tensión de entrada y esta tensión de salida. Ahí se ven, ¿sí? Entonces yo desde acá puedo poner a la entrada 0 voltios. Aquí es donde estamos viendo. Bueno, ustedes lo ven aquí. Ahí estamos subiéndole 24 y yo puedo subir hasta 144 voltios de entrada al regulador. Y vamos a trabajarlo en algo convencional, que serían
120 voltios. Le entra al regulador 120. Ahora sí, enciendo el regulador. Y ahí vemos aquí lo que está saliendo del regulador, 96.2. Fíjate cómo le entran 120 y le salen 96. Si nosotros aumentamos, también aumenta la salida. Pero la cuestión es que este regulador regula de manera permanente. Entran 120 y este nos está dando 96 prácticamente. Para eso tiene aquí varios tabs. Nosotros le subimos a 110. Fíjate, ahí hay 120 de entrada, 119 de entrada y 110 de salida. Ahí prácticamente lo que entra es lo que sale. Y podemos incluso aumentar más. Le entran 120 y le salen 131. Y todavía podemos darle más. Entran 120 y salen 145. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros tengamos, digamos, una baja tensión a la entrada, ahí tenemos 105 voltios a la entrada y a la salida nos interesan 120. Le subimos, ahí están 115 y ahí son 128 voltios, ¿sí? Entonces aquí seleccionamos nosotros independientemente de lo que hay en la entrada, pero son reguladores de manera permanente, o sea, son como nivelador de tensión o regulador, pero no es automático. Si yo le subo a la entrada a 114, ahí ya salen 138. Entonces a mí me interesaría, por ejemplo, los aparatos de 127 voltios, ahí está 125 voltios, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una alta tensión, por ejemplo 133, aquí le bajamos a 123 y ya regulamos la salida, pero de manera manual. Por eso tiene aquí el medidor para saber cuánto es lo que estamos mandando a nuestros aparatos que están conectados a este regulador. Entonces, aquí hay varias cuestiones interesantes. Uno, que lo arreglamos y quedó bien reparado, que nada más fue poner un cable nuevo. Y la otra es que pudimos probar su desempeño con medición a la entrada, medición a la salida y variando la tensión de alimentación del regulador, y con esto comprobamos que funciona de manera correcta. Bien, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí ya hicimos una pequeña demostración de este regulador que no sabemos de qué año es, pero es bastante antiguo. Por favor, suscríbete, habilita la campana para las notificaciones de los nuevos videos. Soy el profesor Oliver y estamos en contacto. Muy importante, aquí arriba está el celular para que mandes tu WhatsApp si tuvieras alguna duda, de la cual te vamos a responder vía texto. Muchísimas gracias, que estés muy bien.